Bendiciones a todos. Ya como le dijo la hermana Belén, ahí escriban en el chat de dónde nos están viendo, si hay personas nuevas. Y le damos la bienvenida a aquellos que desde el principio han venido tomando los estudios con nosotros. Amén. Entonces, oremos y empecemos con nuestro estudio. Amado Señor y Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor Jesús, este tiempo, Padre, en el cual nosotros vamos a estar estudiando tu palabra. Te pido, Dios, que sea de gran bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que te glorifiques de una manera en especial, Señor, y que nos guíes y nos enseñes cada día más qué tienes para nosotros. Agradecemos este tiempo, agradecemos la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Que pues ya casi estamos en la recta final de Hechos de los Apóstoles. Amén. Ya hemos visto básicamente todo de Hechos de los Apóstoles. Hemos estudiado consecutivamente la palabra del Señor y hoy vamos a ver lo que es la parte final de capítulo 27 y vamos a continuar con el capítulo 28. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Hemos avanzado tanto a lo largo de este tiempo y damos gracias a Dios por el avance que hemos tenido, ¿verdad? Porque Dios pues nos ha guiado en el transcurso de cada uno de esos estudios. A pesar de muchos inconvenientes que se presentaron en un momento, ya sea por el internet o por cualquier otra cosa, hemos visto a Dios obrar en cada uno de los estudios que damos de Hechos. Amén. Entonces, tenemos la semana completa estudiando a Pablo, estudiando el juicio de Pablo en manos de, primero de estos, de Licias, de Félix, de Festo, de Agripa, de manera indirecta, y ahora vamos a ver a Pablo que va camino a Roma a apelar al César. Amén. Entonces, ayer vimos cómo Pablo, junto con los compañeros de embarcación, básicamente se embarcaron en una navegación bastante peligrosa, se puede decir así, hasta suicida, ya que pues las condiciones del viento, las condiciones climáticas no eran favorables para un viaje de tal magnitud. Pero vemos cómo eh, Dios respalda a Pablo recordando el cumplimiento que le había hecho de que iba a ir a Roma. Entonces el Señor le sale a Pablo y le dice que no tema, que ninguno, ni él, ni los que estaban ahí con él, iban a morir, sino que más bien iban a poder, su vida sería preservada. Amén. Entonces vemos como estos que estaban ya casi sin, bueno, casi no, sino sin esperanza de vida, reanudan sus fuerzas y ya vemos que la mañana siguiente de ese día vemos el nuevo amanecer y ya casi ellos estaban viendo tierra firme. Amén. Llegan a una isla llamada Marta que ellos no conocían, literalmente era una isla poco conocida. Y vamos a leer los versículos 39 al 44 para terminar el capítulo 27. Cualquiera de los que están ahí que me puedan ayudar leyendo esto, por favor, te los agradecería. Adelante. 29 del 29, amada. Sí, del 27 del 39 al 42, a 44. Bueno. Amén.
Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, se hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anchas por la pompa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echado el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ningún de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dijo, y dio gracia a Dios en presencia de todos, y permaneciéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, cortando, pues la ancla la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento, la vela de proa enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hinchada quedó inmóvil y la proa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tabla para parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo de tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Belén. Este es el final del capítulo 27, básicamente después del naufragio de Pablo y Lucas y los demás. Vemos cómo estos logran salvar sus vidas. Amén. Y vemos que dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Para los soldados tenía sentido matar a estos prisioneros porque, de acuerdo con la ley militar romana, una guardia que permitía escapar a un prisionero básicamente tenía la misma pena que, o sea, obtenía la misma pena que tenía el preso. Por eso es que cuando Pablo y Silas estaban cantando en Filipos y se soltaron las cadenas, el centurión que estaba custodiando a Pablo y a Silas se iba a matar. Pero Pablo, pero Pablo vemos cómo le dice, ¿no? Y evita que esto suceda diciéndoles más bien que pues obviamente si Dios había preservado la vida de estos hasta ese momento, ¿qué les hacía pensar o por qué tomar esa decisión? Amén. Pablo llega a la isla de Marta
junto con los demás y vamos a ver todo lo sucedido en aquella isla. Amén. ¿Okay? Entonces, leemos los versículos del 1 al 6 de Hechos 28, por favor. Hechos 28 del 1 al 6. Aquí hay mucha gente, ya vemos 10 personas aquí, así que vamos a ver si podemos leer para poder participar también de las clases. Amén. Adelante. Amén. Adelante. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Amén. Obviamente, la isla de Malta era una isla conocida para estos marineros, no era como que, pues, no era conocida porque si podemos ver en este mapa, la isla de Malta no era como que estaba a la deriva o en medio del mar, sino que pues estaba cercana a Cilicia, uno de las principales islas y los principales puertos. Pero los marineros y todos los demás no conocían ese lado de la isla. Quizás habían ido más al norte o más al sur de la isla, por eso no reconocieron ese lugar. Entonces, Lucas escribió como alguien que experimentó esto, tanto la bondad de Dios, ¿verdad? De los naturales que estaban allí, como este frío de la tormenta. Y vemos como Malta, que significa básicamente lugar de refugio, para estas personas fue ese lugar de refugio que ellos necesitaban en ese momento. Ahora vemos cómo Pablo es picado por una serpiente, el gran apóstol que había básicamente superado montones de cosas y muchos pensaban que era castigo divino que Pablo básicamente le mordiera a esta serpiente o como era como, mira cómo este ha pasado por tanto en este naufragio y ahora lo vamos a ver básicamente su muerte aquí. En ese barco habían alrededor de 276 pasajeros, ¿verdad? Y vemos cómo estos 276 pasajeros fueron salvados por Dios, ¿verdad? A lo largo de todo lo que sucedió. Pero a pesar de todo, vemos que Pablo, siendo un apóstol,
y vamos a decir en unas condiciones que no parecía como dar una apóstola de hiper mega wow, pero vemos a un Pablo que también cargó leña, vemos a un Pablo que también fue a recoger esas leñas para echar al fuego. Pablo era fiel a Dios y vivía como un verdadero siervo. Pablo no se creía el ser más que otros, sino que más bien vivió humildemente reconociendo que él era un esclavo de Cristo Jesús. Eso no le alejaba de estas pruebas. Al ser un apóstol o un fundador de iglesia y todo lo demás, valga la redundancia, eso no lo alejaba de que le sucedieran cosas triviales como la picadura de una serpiente. Pero aún así, Pablo no dejó que eso le molestara. Eh, él no se quejó con Dios en ese momento porque, ajá, Señor, entonces me salvaste de una naufragio y ahora vienes a matarme por la picadura de una serpiente. Sino que Pablo no miró a aquellos que estaban sentados cerca del fuego y dijo, o sea, yo voy a trabajar eh, para, para llevar leña a ese fuego y vemos cómo le pica esta serpiente y la actitud de Pablo simplemente es sacudirla en el fuego. Los nativos que estaban convencidos de que la justicia finalmente había atrapado a su prisionero, literalmente estos estaban pensando como que míralo ahí, mira cómo actúa Dios. Este intentó escaparse de la muerte, pero ahora vemos cómo era básicamente algo que iba a suceder, ¿no? Pero la justicia se estaba refiriendo específicamente a la diosa que esta gente creía que era la diosa Dique en ese tiempo. Estos nativos sabían que Pablo era prisionero y asumiendo que había cometido un gran crimen, ellos estaban simplemente diciendo, bueno, la justicia de la diosa Dique ahora es puesta de manifiesto y vemos como este hombre es picado por esta serpiente. Dios no salvó a Pablo de una tormenta solo para permitirle morir por una víbora. Literalmente el Señor le dijo que ningún daño le iba a pasar. Entonces, ¿ustedes creen posible que una serpiente podía matar a Pablo? Hay muchos que dicen que esto era como, esto era como obras del enemigo que estaba haciendo como que todo esto le estaba pasando a Pablo fuese como ocasionado por él. Ayer yo mencioné acerca de el viento Euclidón, ¿verdad? Como muchos dicen que esto era un demonio, que estaba evitando que Pablo llegase a Roma, y ahora también relacionaban como la picadura de esa serpiente, como una enviación de Satanás, y un montón de cosas que la gente, pues, de misticismo y todo eso que la gente quiere mezclar con la palabra del Señor. Realmente no es así, realmente son cosas triviales que nos suceden, aunque somos cristianos, no quiere decir que estamos exentos a que las cosas nos pasen. Amén. Entonces Pablo podía tomar lo que era la fidelidad de Dios en el pasado como esa promesa que el Señor le había hecho de que iba a cumplir con la llegada a Roma. Amén. Después de esto, después de ver cómo Pablo salía ileso de esta, básicamente, de esta picadura de serpiente, ahora les decían que era un Dios. Y esa es la típica reacción humana. Literalmente así actuamos nosotros. Estos nativos, habían puesto a Pablo como un pecador que merecía la justicia de la diosa Dique, para luego decir que era un dios, por haber superado la muerte, por decirlo de una manera así. Ya sea que fuera considerado terriblemente malo o un dios, vemos que en verdad Pablo no era ni un criminal, ni tampoco un dios. Básicamente era un siervo de Cristo Jesús que contaba con el respaldo de su Señor. Amén. Entonces vamos a ver cómo Pablo sana al padre de Publio
y también a muchos otros. Literalmente Pablo y los demás no salieron de la isla como rápidamente, sino que duraron un gran tiempo. Y en ese tiempo que duraron ahí en esa isla, pues Pablo hizo bastante obras como la sanidad. Dice los versículos del 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también a los otros que la isla estaban enfermos y venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Entonces, como les digo, vemos como Pablo, estando también en ese lugar, pues él continuó su obra de, de evangelista, por decirlo así, su obra de misionero. Por eso es que por eso es que muchos comentaristas y teólogos añaden de que este viaje de Pablo a Roma era su cuarto viaje, porque Pablo nunca dejó de hacer la obra de Dios y básicamente hizo lo mismo que hizo en su primero, segundo y tercer viaje, que era la predicación de la palabra del Señor a las personas. Amén. Entonces, aunque Pablo iba a ser ajusticiado, por decirlo así, a Roma, pero aún así él cumplió la obra del Señor, siendo esto parecido a un viaje misionero de lo que él estaba acostumbrado a realizar. Entonces, vemos que Pablo llega a Roma, amén, en los versículos del 11 en adelante. Vamos a ver la parte final del viaje de Pablo llegando a Roma. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Cualquiera de los que estén ahí me pueden ayudar, por favor. Amén. Amén, hermana. Amén, adelante. Adelante. Oh. ¿Me escuchan? Hermano Beconias levantó la mano, ¿alguien más? No, no se escucha. Pues, ¿quién me puede ayudar leyendo los versículos del 11 al 16? Hermanita, yo la puedo ayudar, pero tengo un poco de ruido atrás. No sé si se escuche. Sí, bueno, está bien, hermano. Desde el 11, ¿del 1 al 11? Del 11 al 16. Del 11 al 16. Vale. ¿Llegamos el 28? ¿Cómo? Sí, en el... Vale. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos al Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros
los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Amén. Por fin Pablo llega a Roma. Después de tantos deseos, después de tantas luchas, después de haber escrito una carta diciendo cuánto deseaba ir a Roma, Pablo llega a Roma. Amén. Pablo llega después de 3 meses en la isla de Malta, llega a Siracusa. Esta fue la primera parada desde Malta. Siracusa era como una ciudad famosa en el mundo antiguo, siendo la capital de la isla de Cilicia. Aquí ya les voy a mostrar que está bastante cerca de la isla de Malta. Acá, ¿pueden ver? Esta parte de aquí donde dice Cilicia. Malta está aquí abajito. ¿Ok? Entonces, Arquímedes, uno de los famosos matemáticos de la época antigua, vivió en Siracusa. Cuando los romanos conquistaron la isla, un soldado puso una daga en su garganta mientras resolvía un problema de matemáticas dibujando en la tierra. Y Arquímedes le dijo, deténganse, están perturbando mi ecuación, y el soldado lo mató. Literalmente, esto es como una moraleja o un paréntesis de, de un dato que sucedió ahí en la isla de Cilicia. ¿Amén? Dije Cilicia, Sicilia, perdón, por eso me confundí, porque Cilicia es otra ciudad, no de Roma, sino ya más para el largo de Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, mientras Pablo y los otros fueron hacia el norte de la península itálica, ellos pasaron un tiempo con otros amigos seguidores de Jesús. Ustedes saben que Pablo tenía conocidos en todas partes. Yo creo que en el único lugar donde él llegó que nadie le conociera ahí, evidentemente en la isla de Malta. Pero literal, donde Pablo llegaba, habían seguidores de Pablo y del Evangelio del Señor Jesús. Amén. Ahí podemos ver el alcance de Pablo como apóstol, no solamente a lugares donde él fue directamente, sino a lugares donde él no había llegado, pero el Evangelio había llegado por otras personas que habían eh, sido enseñados por Pablo. Amén. Entonces, eventualmente fueron saludados afuera de Roma por cristianos de la ciudad. Y yo me imagino la algarabía de esta gente, señores. Pablo en Roma, ¿verdad? Pablo ante la ciudad que él tanto oraba y que él tanto amaba, literalmente una de las ciudades que Pablo expresa con gran amor. Obviamente con todas, si leemos las cartas de Pablo, vemos cómo Pablo expresa su profundo amor por todas las iglesias que él había fundado y aún la que él directamente no había fundado. Pero con los romanos él tenía un amor muy especial. A ver cómo los cristianos de Roma habían pasado por ciertas dificultades y aún así se mantenían en pie. Entonces eso le daba como una razón especial para que Pablo les amara como le amaba. Entonces ellos salieron a reunirse con Pablo cuando Pablo llega a Roma. Aquellos que habían recibido la famosa carta de los romanos unos años antes y que probablemente ya sentían que conocían a Pablo de manera personal, literal, yo no sé cómo si les ha pasado que ustedes, por ejemplo, han leído de alguien o conocen a alguien de manera no física, y cuando lo ven de manera física es como que si ya se conociesen de años. Literalmente esta era la reacción de estos cristianos de Roma ante la llegada de Pablo a Roma.
Lucas está lejos de dar lo que era la impresión de que Pablo fue el primero en traer el Evangelio a Roma, pero la presencia de aquellos cristianos y los hermanos, como los llamaba Lucas, proporcionaban una evidencia suficiente de que el Evangelio había llegado a Roma, evidentemente por Pablo, por la carta de Pablo y también por aquellos hermanos que habían escuchado el Evangelio y que lo habían llevado a Roma. Amén. Entonces, también muchos han dicho que el Evangelio había podido llegar a Roma por algunos cristianos de los que estaban presentes en el Pentecostés. ¿Se acuerdan? Que ahí habían personas de todas las partes reunidos y pues que esos cristianos pudiesen también haber llevado ese Evangelio a los romanos. Entonces, es algo que pues mayormente la idea más acertada es que evidentemente quien lleva el Evangelio a los romanos son seguidores de Pablo que habían escuchado el Evangelio, que lo habían llevado ante los romanos. Uno podría decir que aquellos trataron a Pablo como si fuera un rey o que lo idolatraron, pero realmente nosotros tenemos que ver, señores, que básicamente honrar a un siervo de Dios no es idolatría, siempre y cuando lo hagamos en el orden que es correcto. Amén. Estos hermanos en Roma querían mucho a Pablo, habían experimentado la gracia de la carta de Pablo y pues obviamente amaban mucho a Pablo. Y el recibimiento que les dan a Pablo, más que idolatría, podemos decir que fue un recibimiento justo y necesario, ya que Pablo había hecho básicamente una gran obra por estos cristianos. Amén. Entonces, eh, vemos cuál es ese estado de Pablo como prisionero romano, literalmente totalmente diferente a como era otro prisionero. Finalmente la promesa de Jesús fue cumplida. Pablo llegó a Roma y pronto vemos cómo este básicamente se repite como lo mismo que pasó en Jerusalén, cuál fue su custodia y cómo estaba este preso. Ahora, al mero final del libro, el apóstol llega a Roma de esta forma eh, básicamente profética, ¿verdad? Y cuando Pablo llega a esta ciudad, había existido por casi 800 años el famoso Coliseo romano. No había sido aún construido esto, pero los edificios destacados eran el templo de Júpiter. También estaban los palacios del César, el templo de Marte, el dios de la guerra, y en fin, un sinnúmero de arquitecturas que básicamente daban ese aire de ciudad principal. Literalmente Roma era como uno de los era el imperio más fuerte en aquella época y Pablo llega a ese lugar, pero aún así el mensaje de Pablo sería predicado de la misma forma que como si tuviera en una isla la más pequeña posible. Se le entregó un centurión, ¿verdad? Eh, un centurión para que le custodiase. Eso fue un momento especial, un momento feliz para Julio, quien cumplió su deber y también trajo exitosamente a todos los prisioneros. Aquel que había custodiado a Pablo desde Cesarea hasta Roma. Amén. Realmente Pablo no estaba en una prisión como normal, como la que nosotros conocemos, sino que se le permitió vivir en una casa y una casa que alquilaron para él. Entonces, aunque él estaba constantemente bajo la supervisión de un guardia romano, ya a menudo básicamente ni siquiera
estaba encadenado ni nada por el estilo, pero era diferente, era un lugar diferente, era una cárcel diferente. En la carta de Pablo Apóstol, en la película de Pablo Apóstol, vemos como eh, serán muchas conversaciones con estos guardias romanos que custodiaban a Pablo, donde semanal, donde día tras día estos se sentaban con Pablo para escuchar a Pablo hablarle acerca de la fe en Cristo Jesús. Eso no lo podemos negar, porque como les digo, Pablo, la pasión de Pablo, el vivir de Pablo, era eventualmente Cristo, literalmente. Y vemos cómo Pablo predicaba la palabra del Señor y enseñaba la palabra del Señor, aún en condiciones que quizás no eran tan claras o tan buenas, por decirlo así. Amén. Ok, vamos a terminar leyendo los versículos que faltan. Nos quedamos en el 10 y un segundo para saber en dónde nos quedamos. En el 17. Vamos a leer los versículos del 17 al 31 para poder concluir el capítulo completo. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Amén. Adelante. Un momentito. 17. Dice, 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, dijo, a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra la costumbre de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Esto me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que me mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándole y testificándole acerca del reino de Dios y tratándole de convencerlo respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Amén.
Hermana Made, su micrófono debe ser apagado porque no le oímos. Ay, santo, y yo ya estaba hablando. Amén. Así es. Estaba yo maravillada con este gran final que Pablo da o que Lucas da a este libro de los Hechos. Amén. Quiero decirles que literalmente el libro de los Hechos es como, básicamente, le falta demasiadas cosas de lo que literalmente hicieron estos apóstoles y la iglesia primitiva. Pero podemos ver cómo Lucas trató y buscó toda la forma de retratar todo aquello que había sucedido principalmente con la vida de Pablo y el ministerio de Pablo. Pablo llega nuevamente con la misma costumbre de ir ante los judíos, pero estos, aún así, con la misma negatividad, la misma negativa del evangelio que Pablo predicaba y básicamente los mismos argumentos, no reciben el evangelio. Entonces, literalmente Pablo va a los gentiles, aquellos que sí han recibido el Evangelio de Dios. Y por 2 años, por 2 largos años, Pablo continuó predicando la palabra de Dios a estos gentiles. Dice la Biblia, los versículos 28 y 29, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Si algunos de ellos rechazaron la salvación, sabemos que los gentiles la recibirían. Esos judíos estaban tan cegados por la propia religión o por la propia religiosidad, ¿verdad? Que no podían entender y no podían aceptar lo que Pablo les estaba enseñando. Amén. Entonces, en esta casa que le alquilaron a Pablo, Pablo continuó predicando la palabra de Dios durante 2 años. Y a pesar de que Pablo no podía viajar, él podía predicar, podía enseñar a todo aquel que venía ante él. También Pablo escribió cartas, ¿verdad? Temidos que se puede decir que Pablo en medio de la prisión escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses. Amén. Estos 2 años no fueron desperdiciados para nada, como nosotros podemos ver en esos 2 años de Pablo, tanto en los 2 años que pasó preso ahora en Roma y los años que pasó preso en Cesarea, fueron tiempos donde Pablo aprovechó para predicar la palabra del Señor y enseñar el Evangelio de Dios. Entonces Pablo eventualmente tuvo su aparición ante el César Nerón y es totalmente razonable creer que el valiente y poderoso proclamó el Evangelio también a este que no lo había escuchado. Obviamente ese era el fin, llegar ante reyes principales, ante reyes y principales del mundo entero, no solamente de Israel, sino también del mundo que se conocía en aquel tiempo. Entonces, parece probable que Pablo también fue absuelto de estos cargos y por la mayoría de las estimaciones fue libre durante otros 4 o 5 años más, hasta que nuevamente fue arrestado, encarcelado, condenado y ejecutado en Roma por orden de Nerón, más o menos en el año 67 y 66 o 67 después de Cristo, con las mismas básicamente tradiciones o acusaciones históricas que habían hecho los judíos, o también se puede decir así por la proclamación del evangelio y el repudio que Nerón había tenido por la iglesia en aquel momento. Entonces, probablemente Lucas no documentó lo que era la aparición de Pablo ante el César, porque el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos para darle a la corte romana
el trasfondo y los hechos del caso de Pablo y su juicio ante el César. Amén. Pero sin impedimento, como dice la Biblia, esta es la idea que completamente sin ninguna restricción, Pablo predicó la palabra de Dios. Amén. Entonces, no hay final para la historia porque literalmente la historia de la iglesia continúa. No podemos decir aquí se cierra todo porque no es así. Nosotros hacíamos un retiro que se llamaba Hechos 29, la historia continúa. Y no es una herejía, no era que le estábamos añadiendo a la palabra, sino que más bien contamos lo que es la historia, nuestra historia, la historia de la iglesia de Dios, aquella que inició con los apóstoles en el aposento alto, amén, y aquella que terminará cuando Cristo venga a buscar su iglesia, cuando Cristo venga a rescatar su iglesia de este mundo de contaminación, amén. Entonces, aquel que puede obrar sin que se lo impida, sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aquel Padre que pues, a pesar de todo siempre, nos ha guiado. Por eso es que yo digo que la iglesia no va a acabar, que se pueden levantar falsos maestros, se pueden levantar falsos profetas, pero la palabra de Dios seguirá siendo la palabra de Dios, aún al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque evidentemente, aún así, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas. Y como en el tiempo de Pablo, como en el tiempo de los padres apostólicos, como en el tiempo de Martín Lutero y esas personas, la iglesia sufrió persecución, la iglesia sufrió ataques directos, aún así el evangelio de Dios se seguía propagando. Amén. Este es uno de los tiempos más cruciales de la iglesia, pero aún así es uno de los tiempos donde el Señor va a mostrar su gloria, donde el Señor ha mostrado su gloria, levantando a un pueblo que lucha día tras día,